Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por favor, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Le voy a pedir que salude a 5 personas esta noche, ahí a su alrededor. Salúdelos, denles la bienvenida en el nombre del Señor. Todos son muy bienvenidos. Deseamos esta noche ser edificados con la palabra del Señor. Y así como estamos con esa alegría, póngase sobre sus pies, estemos de pie y demos gracias a través de una breve oración y alabemos al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad, por este recurso que tú provees a tu iglesia. Estamos alegres, gozosos, expectantes, Señor, de lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. Queremos aprender, Señor, y rogamos, Padre, que recibas nuestra adoración esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro Dios, fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Bajó a salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria.
somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, y llevaremos su gloria a cada pueblo, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a pedirle al presbítero Neri Rivera que tome su lugar y comencemos con la conferencia. Hermanos, buenas tardes. Sin duda que es un privilegio poder estar aquí con ustedes y compartir este tiempo juntos.
pensando en esta lindísima tarea que nosotros tenemos, que es la de compartir el Evangelio. La principal tarea de la iglesia es la predicación del Evangelio. La tarea número 1 de la iglesia es la predicación del Evangelio. Y esta predicación del Evangelio se hace no como una iniciativa del hombre, sino que es la orden de Dios, el mandato de Dios por medio del Señor Jesucristo, que al estar entre nosotros, como leímos al inicio, dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la predicación del Evangelio consiste en hacer discípulos. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que esos discípulos deben hacer otros discípulos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la tarea y en la misión de la iglesia, vamos a concluir que esta es la de hacer discípulos. Ahora, ¿qué elementos tenemos nosotros para poder hacer discípulos? Y primero que nada, tenemos la presencia, el acompañamiento del Señor Jesús. Ahí mismo en la Gran Comisión dice el Señor: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en esta tarea de hacer discípulos, la iglesia estamos acompañados permanentemente por el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace a través de la palabra. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, ya en el inicio de la historia de la iglesia primitiva, encontramos que el Señor le dice a los discípulos, Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos aquí ya dos cosas de entrada, ¿verdad? El acompañamiento de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. A esto tenemos que agregarle un elemento más, el elemento que está en la naturaleza del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el verso 16, dice: yo no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, y está hablando del Evangelio, y dice: porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. El Evangelio es poder, no el evangelista es el poderoso. Lastimosamente hoy día escuchamos que vino el predicador y que es poderoso en la palabra. Hermanos, no existe un predicador poderoso en la palabra. El poder está en la palabra. Por lo tanto, siempre que nosotros compartimos, lo que debemos hacer es compartir la palabra. Y la palabra en sí misma tiene ese poder transformador, como veremos en los ejemplos que vamos a tomar antes de iniciar propiamente lo que es el material de estudio. Dice Pablo, es poder de Dios, y ese poder es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hay aquí una tremenda promesa del Señor en cuanto a la naturaleza del Evangelio. Y luego también el beneficio que se recibe del Evangelio. Dice: porque en el Evangelio, el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces ahora quisiera que ustedes vayan ahí a las hojas que tienen. En la primera hoja vamos a ver cómo es que impacta el Evangelio a las personas. Para que nosotros nos sintamos cómodos al evangelizar, para que no tengamos temor al evangelizar. Bueno, el primer relato es de Hechos 2, versos 37 y 38. Después de que
viene el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas, así como el Espíritu les daba que hablasen. Pero resulta que lo que estaba ocurriendo allá era que se estaban hablando las maravillas del Señor por el poder del Espíritu Santo. Partos, griegos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en total 16 nacionalidades representadas. Dice, les escuchamos hablar las maravillas en nuestro propio idioma. Algunos dijeron, ellos están borrachos. Y ellos dijeron, no estamos borrachos, es muy temprano, todavía no estamos borrachos. Pero otros dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces dice, arrepiéntanse. Ellos predicaron el evangelio y los que escucharon preguntaron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. En el capítulo 8, el verso 35 al 38, esto es un relato muy singular. Porque resulta que Felipe está haciendo un trabajo evangelístico y sin duda que en la ciudad donde él está haciendo un gran trabajo y resulta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, lo manda al desierto. Este tipo de situaciones magníficas que Dios hace y que nosotros no entendemos. Lo manda al desierto y él obedece. Y caminando en el desierto ve un carruaje y otra vez el Espíritu le dice, acércate al carro. Y cuando se acerca, escucha que alguien va leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice, y comenzando de esta palabra, de esa lectura que está haciendo en Isaías, comenzó a predicarle el evangelio. Entonces, el evangelio es compartir la palabra. Y la palabra que tiene poder, la palabra, no la nuestra, hermanos, es otro problema de hoy día, que decimos que nuestra palabra tiene poder. No es nuestra palabra la que tiene poder. ¿Sí? La palabra que tiene poder es la palabra que viene de Dios. Esa es la palabra que tiene poder. Y entonces, esa palabra llega al corazón de este hombre y siguen caminando. Y por lo que dice el relato, llegan donde hay un oasis y entonces el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo que ocurre es que es bautizado, sigue su camino y sin duda que un misionero más fue enviado, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué hizo el predicador? ¿Qué hizo de extraordinario? Capítulo 10, versos 33 y 44. Esto tiene que ver con el relato de Pedro y Cornelio. Aquí se da una serie de eventos impresionantes, porque por un lado es un hombre romano, y por el otro, un judío altamente tradicional, presbiteriano de hueso colorado, ¿sí? Que no acepta ni cambios ni movimientos, ¿verdad? Y entonces, el Señor prepara a Pedro en esa visión que tiene, en lo que espera que le preparen la comida, ¿verdad? Él sube al terrado a orar. Y tiene una visión. Y en esa visión dice que un lienzo que baja del cielo con todo tipo de animales y una voz que le dice, levántate, mata y come. Y él dice, no. Y finalmente llegan los mensajeros de Cornelio, se va con ellos
llega a la casa de Cornelio. Cornelio tiene algo que Dios estaba haciendo en su corazón y dice Cornelio: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué interesante la expresión de Cornelio. ¿A quién realmente quería escuchar Cornelio? ¿A Pedro? No. Yo quiero escuchar lo que Dios te mandó a decirnos. Entonces, hermanos, la predicación del Evangelio es solamente decir lo que Dios dice. Comunicar lo que Dios tiene que comunicar. Y ellos escucharon. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió algo sorprendente para Pedro y para ellos también. Porque dice que, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo pienso que Pedro no estaba tan convencido de hacer lo que estaba haciendo. Primeramente porque él era un judío y ahora está dentro de la casa de un romano. Y quizá él no tiene mucha seguridad de lo que está haciendo. Pero Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Y entonces Pedro explicó el Evangelio y el resultado es que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si pasamos al capítulo 16 y verso 14, ya están dentro de los relatos del primer viaje misionero. Y dice que cuando estaban allá al lado del río, con las señoras que estaban haciendo sus quehaceres a la orilla del río, comenzaron a predicar y dentro de ellas, de esas mujeres, estaba una mujer llamada Lidia. ¿Qué es lo extraordinario de esto? Bueno, dice que Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta. Más adelante se narra, por último, el relato del carcelero de Filipos. Después de este encuentro con Lidia y todo esto, se armó un escándalo, los ponen en la cárcel y estando en la cárcel, se entiende que lo que estaba haciendo Pablo es alabando al Señor, predicando el Evangelio, y ocurrió aquel estruendo maravilloso que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y el encargado de la cárcel, el carcelero, dice, sacó su espada para darse cuello, porque si todo estaba abierto, pues todos se fugaron y lo que a él le correspondía era morir. Pero Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Sigue el relato y el carcelero hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ahí derivan esas dos preguntas. ¿Qué hizo el evangelista en esos relatos? Bueno, el evangelista únicamente habló el evangelio. El evangelista habló el evangelio. El cristiano es fiel al predicar el evangelio. El cristiano debe predicar el evangelio, hablar el evangelio.
La segunda pregunta es, ¿y los que escucharon, los que oyeron, qué hicieron? Respondieron al Evangelio por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la primera conclusión en esta introducción es que nosotros hablamos movidos por el Espíritu Santo. No es nuestro mensaje, no es nuestra palabra, no es nuestra gran capacidad, no es nuestro amplio conocimiento de la Biblia. Con eso no quiero decir que no debemos saber la Biblia. Claro que sí, debemos leer la palabra, como veremos más adelante. Pero cuando nosotros hablamos el mensaje, en el mensaje está el poder del Espíritu Santo obrando en la mente y en el corazón de los que escuchan. Y ellos respondieron al Evangelio, pero no porque fueran más sensibles, más dóciles, que tuvieran una buena visión de la vida, del reino y de la salvación. No, usted y yo creímos el Evangelio como el resultado de la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero, para entender el Evangelio, entender nuestra condición, entender la gracia de Dios obrada por medio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y luego recibir esa gracia. Todo ese proceso es 100% acompañado, guiado, aprobado y dirigido por el Espíritu Santo. Algunos se preguntarán, ¿y nosotros qué somos? Instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo que somos. Instrumentos en las manos de Dios. Hermano, no necesita ser un teólogo, no necesita ser un biblista, no necesita ser un gran conocedor y gran experto en la palabra para comunicar el Evangelio. Solamente necesitamos comunicar el Evangelio. Bueno, el hombre va a responder al Evangelio. Los hombres responden al Evangelio porque Dios está obrando en ellos. Por eso responde. Usted y yo respondimos porque Dios obró en nosotros. Bien, hoy estamos aquí para abordar una sección de la tarea evangelizadora y tiene que ver con el evangelismo relacional. ¿Qué es el evangelismo relacional? Bueno, el evangelismo relacional es un proceso. Es un proceso. Pero es un proceso comprometido para compartir el evangelio. Nosotros hemos escuchado más del evangelismo explosivo, ¿verdad? Que nos levantamos, nos vamos al parque y vemos a una persona ya un poco distraída y le presentamos el mensaje de salvación y queremos que haga una decisión y si la hace, qué bueno, y si no la hace, no pasó nada, pero nosotros ya cumplimos. Ya, terminó. ¿Qué hicieron esta tarde? Salimos a predicar el evangelio. No estamos en contra de esto, ¿verdad? Dios es soberano y Él obra de las formas que quiere. Pero cuando pensamos en el evangelismo relacional, es hacer un compromiso. El evangelismo relacional tiene como fundamento el compromiso. Porque yo comprometo tiempo, comprometo dinero, comprometo testimonio, comprometo ejemplo. ¿Sabe que ir al parque y predicarle a un desconocido es muy fácil? El problema es ir con un conocido, con alguien que convive constantemente conmigo y predicarle el evangelio. A mi jefe, a mi subalterno, a mi compañero, a mi amigo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito. Qué difícil es predicarles. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros somos religiosos.
pero no somos cristianos. Somos religiosos, déjenme decirlo así, de hueso colorado. Domingo en la mañana, domingo en la escuela dominical, domingo en la tarde, lunes en la oración, miércoles en el estudio bíblico. Y si hay una célula, ahí estamos, hay un retiro, ahí estamos. Pero nuestro testimonio para con los de afuera es horrible. Es pésimo. La gente habla mal de Cristo por causa de nosotros. Por eso es imposible predicarle el evangelio a las personas con las que me relaciono. Y por eso decimos, no, es que ellos son bien duros. No, hermano. El que ha sido duro a la palabra eres tú, de tal manera que tu corazón no está siendo moldeado por el evangelio, por la palabra de Cristo, y no está haciendo luz en medio de las tinieblas, y tú mismo has cerrado las puertas para la predicación del evangelio. Por eso es una tarea, un proceso comprometido. Requiere compromiso. La facilidad, ¿cuál es? Que lo hago aprovechando nuestras redes de amigos, familiares y personas con las que convivo frecuentemente para ayudarles a ser discípulos de Cristo. Este es otro problema de la iglesia moderna, que nosotros hacemos nuevos creyentes. La iglesia hace nuevos creyentes, recibe nuevos creyentes, bautiza nuevos creyentes, pero la iglesia no está haciendo discípulos de Cristo. Y el mandamiento del Señor es: vayan y hagan discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos esta tarea? La hacemos sin presionar, sin manipular, sin hostigar, hasta que la persona esté apto para discipular a otros. Ahí termina mi tarea. Cuando mi amigo, mi compañero, mi familiar ha creído en Cristo, ha madurado en Cristo, ha crecido en Cristo, de tal manera que él ahora está compartiendo y discipulando a otros. Por eso es que el crecimiento de las iglesias no se detiene, porque no se detiene el flujo de discípulos. Cuando una iglesia se estanca, eso es una prueba evidente de que la iglesia no está haciendo discípulos. Este es el principio de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 4:19, vengan en pos de mí, dice Jesús, los haré pescadores de hombres. Entonces, los haré. Yo los haré pescadores de hombres. Entonces, un discípulo de Cristo es alguien que puede y debe ser enseñado por Cristo a fin de ser capacitado para su obra gloriosa. Debemos ser enseñados por Cristo. Dice, yo los haré pescadores, yo los haré. Ahora, por supuesto que ahí vemos en este llamado que hace Jesús esa capacidad impresionante, que es un tremendo didacta el Señor, porque a los pescadores les ofrece hacer los pescadores, ¿verdad? Pescadores de hombres, ¿sí? Pero si hay aquí un ingeniero y el Señor lo llama, ¿qué cree que le va a decir? ¿Que va a ser pescador de hombres? No. ¿Sí? Te enviaré para que sepas cómo un hombre puede enderezar su vida, cómo puede corregir su vida. Y al médico le dirá, te enseñaré cómo sanar las almas de los que están enfermos espiritualmente. A los maestros les dirá, te enseñaré cómo instruir a otros en mi palabra. Esta es la sabiduría de Cristo, la soberanía y la ciencia suya
Pero a todos nos está llamando a lo mismo. A lo mismo. Al constructor le dirá: te enseñaré cómo edificar la fe en aquellos que no existen. Qué genial es el Señor, ¿verdad? En Mateo 11, 17 al 19, encontramos otro recurso importantísimo para la evangelización que lamentablemente es descalificado por los cristianos. ¿Cuál es? Ya lo descubrieron, ¿verdad? ¿Qué era Jesús? ¿De qué lo acusaron? Amigo de publicanos y pecadores. Pero para presentar a Cristo, hermanos, necesitamos relacionarnos fuertemente con las personas que no conocen a Cristo. Y tenemos que ser amigos de las personas que no conocen a Cristo. Pero hermanos, el testimonio de las personas que no conocen a Cristo es un testimonio desastroso. Y los enemigos somos los mismos cristianos. ¿Cómo no va a ser así el hermano si yo lo he visto desayunando con fulano, consultando? Mi hermano, esos son una ficha. Y como dice el dicho, hasta hacemos nuestra propia teología: el que con lobos anda, aullar se enseña. No queremos relacionarnos con la gente inconversa porque nos van a contaminar, nos van a juzgar, nos van a criticar. ¿Qué van a decir los hermanos, el pastor, los líderes de la iglesia? ¿Qué van a decir? ¿O qué van a pensar de mí? Nos preocupa mucho qué piensen de nosotros. Pero a Jesús no le preocupó esto. A él no le preocupó entrar a la casa de Zaqueo, entrar a la casa de Mateo, hombres absolutamente reprobados, y sufrir la crítica de ¿quién? ¿Quién lo criticó? Los fariseos. Los líderes religiosos de su tiempo lo criticaron fuertemente porque se juntaba con los pecadores, porque comía y bebía con los pecadores. ¡Qué cosa tan horrible! Pero cuando vemos los resultados, ¿verdad? Entonces decimos: esta es la misión de la iglesia. ¿Qué pasó con Zaqueo? Creyó en Jesucristo y su testimonio fue totalmente transformado. ¿Qué pasó con Mateo? Mateo termina siendo uno de sus discípulos. Era odiado por los judíos Mateo por el trabajo que hacía. Y sin duda que Mateo era un tranza de primer nivel. ¿Sí? Así como muchos de los que estamos aquí. Dicho sea de paso, se tenía que decir. Hermanos, si nosotros queremos compartir el evangelio, también se puede compartir aquí, ¿verdad? Porque lamentablemente habemos muchos inconversos, ¿no? Las iglesias tienen creyentes y a veces no son conversos, y son creyentes por muchos años y hasta a veces hasta es pastor. ¿Sí? Pero Cristo no gobierna su vida. Bueno, no es el tema ahora. Pero este es el evangelismo relacional, en pocas palabras. Una relación comprometida con otros que me permite compartir el evangelio de una manera pausada, sin prisas, sin presiones, sin hostigar a la persona, para que llegue a conocer a Cristo y ser un discípulo de Cristo. Y cuando alguien es un discípulo de Cristo, le tengo que seguir ayudando para que sea un discipulador de otros nuevos discípulos. Para hacer esa tarea, debo mantener una relación, una red de amigos. Hermanos, relaciónense con los inconversos. Relaciónense con los pecadores. Relaciónense con los malos.
solo mantengan el testimonio de Cristo siempre en alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo del evangelismo relacional, que la persona se vuelva un discípulo de Cristo, no tan solo que haga una decisión, es decir, que se conecte con la iglesia, sino que también comience a contactar con otros. El problema, uno de los problemas que nosotros tenemos que erradicar ahora de nuestras iglesias es que hemos dejado de hacer discípulos. Hemos dejado de discipular a los cristianos. Se convierte. No sé quién es el ministro de Educación ahora, pero quien sea, ¿cuál es tu proyecto? Una persona nueva se convierte, ya aceptó a Cristo. ¿Qué sigue? Catecúmenos. Ya se hizo miembro en plena comunión. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué programa tiene? No, ¿qué programa tiene la iglesia? Lo vamos a discipular. ¿Qué programa tengo para discipularlo? ¿Qué contiene el discipulado? Eso es lo que hemos dejado de hacer. Y debemos recuperarlo, hermanos. Debemos hacerlo. Jesús le dice a los que llamó, vengan en pos de mí y yo los haré. Pero para esto pasó 3 años con ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos, viviendo con ellos, enseñándoles en la práctica, en la palabra, enseñándoles cuando ellos veían, cuando ellos hacían, y Él analizando y evaluándoles permanentemente. Digo, qué lástima que muchos hoy dicen que no necesitan ir al seminario, que no necesitan estudiar, que los apóstoles no fueron a ningún seminario. Malaya, me hubiera gustado siquiera 1 año en ese seminario, ¿verdad? O 6 meses por lo menos. No que pasé 6 años en el seminario, nada que ver, ¿no? Con la experiencia de Jesús. Pero bueno, entonces la conversión se concibe más bien como un proceso que como un evento aislado. Hermanos, tenemos que tratar con las personas vez tras vez, tras vez, tras vez. Lleva mucho tiempo. Las estadísticas dicen que solamente 3 y 4% de las personas en las que inviertes tiempo terminan siendo discípulos de Cristo. Imagínense el trabajar. Tienes que tratar con 100 personas para que al final puedas tener 4 que sí se comprometen con Cristo. ¿No les parece que es muy poquito rendimiento, no? Y mucha inversión. Cuando plantamos la iglesia en Oaxaca, un montón de células, un montón de personas en los estudios, y estaban un tiempo en los estudios y más tiempo, y se iban un tiempo y regresaban un tiempo, y de repente no les volvías a ver. La tarea es predicar el evangelio. No nos corresponde a nosotros que la persona se convierta. Esto nos permite pensar que Dios está completamente involucrado en el proceso de la conversión de las personas. La conversión de las personas no es el resultado de nuestra capacidad, ni es el resultado de nuestras habilidades, ni es el resultado de nuestro conocimiento. Tampoco es el resultado de nuestro arduo trabajo. No, hermanos. Es el resultado de la gracia de Dios y del poder de Dios obrando en la vida y en el corazón de las personas. Entonces, a nosotros nos corresponde relacionarnos con personas, pasar tiempo con ellos, invertir en ellos de tal manera que el evangelio se comparta de manera natural. No es necesario presionar ni hostigar a las personas.
es de Dios la obra salvadora, no es nuestra. La paciencia es fundamental. Si queremos evangelizar, hermanos, la paciencia es fundamental. Es como cuando vamos al arroyo a pescar con la cañita. ¿Sí? Ya picó, y le jala. No, se comió la carnada, no salió, no hubo nada. ¿Qué haces? Otra carnada, otro rato esperar. Ahí está, no se fue. Paciencia, paciencia. Hermanos, los nuevos discípulos no están amontonados allá esperando que llegues y los eches al morral y te los traigas y ya está, listo, vámonos. No, hermanos, requiere paciencia, inversión de tiempo, inversión de recursos, inversión de dones, inversión de dinero. Hermanos, es una tarea bastante compleja, muy compleja. Pero ¿sabe qué? Hay que hacerla. Porque al final el resultado es del Señor. Al final los 4, 5, 10, 15, 20 nuevos creyentes son el fruto de la obra poderosa de Dios y la obra redentora de Cristo, donde solamente Él y para Él es toda la gloria. Esto es el quehacer del evangelismo. La tarea principal del cristiano es fomentar una relación con la persona, compartir la vida, invertir tiempo y dinero, y en ese contexto compartir el evangelio. Hermanos, y sin presionar, inviertes tiempo. Tienes un vecino, tienes un amigo, tienes un compañero, invítalo a tu casa, invítale a un café, invítalo a cenar, invítalo a salir, comparte con él, prepara una carne asada, llámalo, comparte con él. Que conozca tu vida, que conozca tu hogar, que conozca tu familia, que conozca tu forma de ser, que vea quién eres, para que finalmente el Espíritu Santo le ilumine y diga, en este amigo hay algo diferente de otros amigos. Esta persona es distinta. Realmente se interesa en mí porque me enteré que tiene un problema y le pregunto, ¿cómo estás? Oye, estoy orando por tu problema. Oye, ¿cómo va tu situación? Oye, me dijiste que ibas a hacer tal cosa, ¿cómo te fue? He estado orando por esto. Oye, ¿podemos tomarnos otro café? Oye, ¿podemos desayunar otro día? Es inversión. Inversión de mucho tiempo. Hay que invertir mucho tiempo. Y esperar lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Ya usted invirtió tiempo, invirtió dinero, finalmente su amigo estuvo atento, usted empezó a estudiar la Biblia con él, está muy interesado en conocer la Biblia, ha estudiado la Biblia, ha aprendido de la Biblia, ha recibido a Cristo. Oye, quiero ir a tu iglesia. ¿Puedo ir? Yo recuerdo a personas preguntándome, oiga, ¿qué debo hacer para ir a su iglesia? Entonces, como para ese tiempo ya había mucha amistad, subirte a tu carro e ir al domicilio y bajarte del carro y entrar. No, eso ya sé, dice, pero ¿qué más tengo que hacer? Nada. Cuando tú quieras ir a la iglesia, puedes ir a la iglesia, serás bienvenido. Una vez en Veracruz un hombre me dijo, ¿por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué no me dijo antes que yo podía ir a su iglesia? Porque no es mi labor llevarte a la iglesia. No es mi tarea llevarte a la iglesia. Si el Señor no te lleva a la iglesia, ¿de qué sirve que yo te lleve a la iglesia? Y mira, ahora tú quieres ir a la iglesia. Y después de que fue a la iglesia le digo, oye, ¿quieres seguir yendo a la iglesia? Claro, dice, es muy bien, la iglesia está muy bien. Paciencia. La iglesia, siendo la comunidad de gracia, escuchen, comunidad de gracia,
debemos aliarnos en la tarea de asimilación de nuevos creyentes. ¿Cómo? Sea amable, sea atento, sea muy respetuoso con las visitas, no sea indiferente, no ignore a las personas que no conoce. Si alguien viene como invitado de algún hermano, con mucho más razón, muéstrese atento. Ayude fuertemente para que el recién convertido conecte correctamente con la iglesia, que se convertirá en su nueva comunidad. Pero luego resulta que nadie le saluda. Nadie se interesa por él. Nadie le da la bienvenida. ¿Sí? Nadie. Entonces, hermanos, la iglesia somos socios. Y por lo tanto, el ambiente de la iglesia debe ser un ambiente agradable, sano, relajado, de alegría, de felicidad, porque estamos adorando a Cristo y estamos en la presencia de Dios. Y entonces las nuevas personas que han vivido en ambientes religiosos descubren que hay maneras magníficas para adorar a Dios. Hay maneras magníficas para adorar a Dios. Pero si somos fríos, indiferentes, no nos interesamos por las personas, no contactamos con ellas, no les ofrecemos nuestra mano, no les ofrecemos nuestra ayuda, nuestro apoyo, ¿sí? Y hoy día, fíjense que estas pantallas han sido un obstáculo para conectar con nuevas personas. Porque antes decíamos, compártale su Biblia, compártale su himnario. Ahora no necesita hacerlo. Es más, muchos hermanos ya no traen su Biblia ni traen su himnario al culto. Ya no. ¿Sí? Bueno, Dios no lo quiera y se vaya la luz. Y falla el internet. ¿Vale? Bueno, pero ese no es el punto. El punto es ser atentos, ser amables. En la tarea de la asimilación, la iglesia debe tener una sustancia que produzca adicción para que el que entre se quiera quedar ahí. Que se quiera quedar ahí. Me sentí como en mi casa. ¿Sí? Trajeron a su amigo. Nunca mi mujer me recibe en la casa como me recibieron en tu iglesia, Me hiciste sentir mejor que en mi casa. ¿Qué les parece? Entonces, como comunidad, debemos asociarnos para el engrandecimiento del reino. ¿Sí? No murmure contra ellos. Tal vez llega alguien que usted conoce. ¿Cómo decimos acá? A ese yo lo conozco. Es un bandidazo. ¿Quién le viera su cara de hipócrita aquí ahora sentado en la iglesia? Por favor, hermanos, ¿no creen ustedes en el poder del evangelio? ¿No cree usted que el evangelio es poder de Dios? Y cuando alguien le diga yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, dígale todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía cabes. Hay lugar para uno más. ¿Verdad? No, hermanos, hagamos esa labor. Bueno, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos? Regálame tantita agua, hijo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para la tarea del evangelismo relacional? 1, relaciones. Las relaciones, ¿sí? Todo verdadero discípulo de Cristo fomenta y fortalece nuevas relaciones de manera intencional. Subraya esa palabra. Y si quiere agregarle algo ahí, dice, no voy a dar paso sin guarache.
para que se oiga más tropical. No voy a dar paso sin guarache. ¿Sí? Yo voy a hacer esta amistad. Esta persona me cae bien. Esta persona está pasando por problemas. Esta persona me buscó para alguna situación. Yo le quiero mostrar que hay algo diferente, pero primero me voy a hacer su amigo. Primero voy a desarrollar una amistad. Entonces, las relaciones. Segundo, ¿qué dice? El testimonio. Hermanos, el testimonio es parte fundamental para la predicación del Evangelio. Por esto, la hermana Carlota nunca pudo evangelizar al muchachito aquel. ¿Se acuerdan? ¿A poco no conocen a la hermana Carlota? Son muy buenos presbiterianos, ¿verdad? Ponchó 100 pelotas. ¿Las pelotas de quién ponchó? De Arjona, hermanos, por favor. ¿No? Bueno, ahí lo googlean. ¿Sí? Hermanos, a veces nuestro testimonio no avala lo que decimos que somos. El cristianismo no es apariencia. No puede ser apariencia. El cristianismo debe ser realidad. Una realidad palpable que se ve en nuestro caminar cotidiano, en nuestra convivencia con todos. No solamente con los de la casa y con los de la familia cristiana, no, hermanos. Tú muestras a Cristo más fuertemente en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio. Allí es donde debe hacerse presente Cristo. Ahí es donde las personas deben oler el Evangelio. Ahí es donde las personas deben ver el Evangelio, deben oír el Evangelio, deben sentir el Evangelio. Porque están viendo en ti, percibiendo o recibiendo de ti, de tu ejemplo, de tu testimonio. A mí me da mucho gusto cuando estoy en un lugar donde sé que hay algún cristiano y su jefe o alguien relacionado me dice, no, es una linda persona, bellísima persona. La verdad que es alguien que admiramos y apreciamos mucho. Oiga, qué bien se siente uno cuando escucha algo así. ¿Sí? Pero qué tristeza da cuando dice, ¿ese es de tu iglesia? ¿Ese va a tu iglesia? El mensaje. El inciso C, el mensaje. El mensaje. Se debe presentar de manera clara, sencilla y profunda. Siempre centrado en la palabra. Hermanos, no tenemos que devaluar la palabra para que sea aceptada. La palabra no se presenta a medias tintas. La palabra se presenta tal cual es. El hombre necesita escuchar que es pecador. El hombre necesita escuchar que por causa de ese pecado Dios está airado contra él y que la ira de Dios se muestra en una condenación eterna. No se preocupe. El hombre no se cansa de pecar contra Dios, de blasfemar contra Dios. Que escuche la posición de Dios, porque no la sabe. Debe escuchar la posición de Dios. Claro, nosotros debemos tener sabiduría para presentar aquello, ¿verdad? No así de una manera agresiva, ¿verdad? ¿Y sabes esto qué significa? ¿Qué te dice esto? ¿Qué piensas de esto que dice la Biblia? Y algunos alguna vez dicen, oye, pues entonces nadie se puede salvar. Exacto, nadie se puede salvar, pero sí puede ser salvo. Captamos la diferencia gramatical, ¿verdad? Nadie se puede salvar, pero sí puede ser salvo. Puede ser salvo. Y es cuando le hablamos de la gracia de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de la generosidad de Cristo, de la vida de Cristo
y de cómo Cristo realmente ama profundamente al hombre perdido. Déjeme decir algo que puede sonar como a herejía. Cristo ama y muere por el hombre pecador, mientras que Dios lo detesta. Dios lo desprecia. Dios está, dice que reservando ira para el día de la ira sobre los malvados. Lo que sí me suena más a herejía es cuando nosotros decimos, no, pero es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No. Y si así fuera, muéstreme dónde la Biblia dice que Dios ama al pecador. No, Dios está airado, Dios está enojado, Dios está irritado contra el hombre que ha pecado contra Él y que se rebela contra Él. Cristo se ofrece por tu pecado. ¿Sí? Y cuando tú y yo venimos a Cristo y somos perdonados, entonces el Hijo le dice al Padre, Padre, te presento a mi hermano. Y entonces el Padre dice, si es tu hermano, es mi hijo, bienvenido. Y es cuando hay fiesta en el cielo, cuando el pecador se arrepiente. El mensaje, la oración. Todo discípulo debe aprender del maestro. La oración, todo discípulo aprende del maestro. ¿Quién? Siendo el Hijo de Dios, le vemos orando muchas veces y mucho tiempo. De madrugada, muy tarde, entrada ya la noche, nosotros vemos a Jesús orando. Los discípulos debemos orar. No el lunes de 6 a 7. ¿A qué hora es la oración? No el lunes de 6 a 7, hermano, en el templo. No, todos los días, todo el tiempo. Mantener nuestra comunión con el Señor. Las razones necesitamos nosotros, somos dependientes del Señor. 100% dependientes. Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero tu carne es débil. Es débil. Necesitamos orar. Necesitamos de la comunidad, que fue el último punto que vimos. La comunidad es importante, ¿sí? Es muy necesario que seamos una verdadera comunidad, que no haya entre nosotros roces, choques, sino que haya en nosotros armonía, paz, alegría. Esto contagia a otros y la luz de Cristo resplandece como la aurora. Allí donde está el Señor gobernando soberanamente cada vida, cada corazón. Allí es donde Él muestra su gracia de una manera fantástica. Ahora, rápidamente, como último asunto, ¿qué debe contener nuestro mensaje? ¿Qué debe contener nuestro mensaje? 3 cosas importantes. 1, que somos pecadores. Somos pecadores, por lo cual estamos muertos, separados totalmente de Dios. Romanos 3:10. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, a una se desviaron, todos se hicieron inútiles. El hombre está absolutamente inmerso en el pecado. El hombre es pecador. El versículo 21 del capítulo 3, ¿qué dice? ¿Alguien recuerda? Romanos 3:21. Ahora dice, ahora. Pero ahora, ¿qué pasó? Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? El hombre es pecador, pero Dios ha mostrado su justicia por medio de Cristo. ¿Sí? Y cuando el hombre es resistente, entonces llegamos al verso 23 de Romanos, ¿verdad? Ese sí se lo sabe. Ese es más popular. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Y mire que lo que sigue es horrible.
Y esto lo debe saber tu amigo, tu amiga. Lo debe saber, que si es pecador, está destituido de la gloria de Dios. Entonces la evangelización comienza con una mala noticia. El evangelio es una buena noticia, pero comienza con una mala noticia. Y la mala noticia es que eres pecador. Y como pecador estás fuera de la gloria de Dios. Debe estar presente la realidad del amor como segundo punto de Dios por medio de Jesucristo. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Ahora sí, Romanos 5:19. ¿Alguien quiere leer, por favor? Pero con el micrófono, porque como se transmite no se oye. Por favor. Romanos 5:19. Vaya, pídale el micrófono al niño. Gracias, hermano. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien. Ahora el 5:8, de una vez. De una vez ahí, síguete. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente el 14:9. Que estamos viendo la realidad del amor de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Ok. Entonces tú y yo somos pecadores. Pero Dios muestra su amor a través de Cristo. Y Cristo por amor a ti se entregó en ofrenda, en sacrificio, ofreciendo su sangre. Esa ofrenda que fue perfecta delante del Padre. Y cuando el Padre fue satisfecho en su justicia, liberó para nosotros su gracia. Por eso es que somos salvados por gracia, no por obras, no por méritos. ¿Y quién necesita ser salvado? Quien está en riesgo de. Por eso cuando hablamos de la salvación y preguntamos, hermano, ¿y qué es la salvación? Ahora sí, sin micrófono, contésteme. ¿Qué es la salvación, hermanos? Relación restaurada. ¿Qué es la salvación, hermanos? ¿Qué es la salvación? ¿Ser librado de qué? En el caso del que estamos hablando, ser librado de la condenación eterna. Hermanos, esto es la salvación. Ser librados de la condenación eterna. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando usted dice que es salvo o que ha sido salvado, quiere decir que usted ya no va a ir a la condenación. Porque lo que le condena es su pecado. Pero al recibir a Cristo en su corazón, sus pecados fueron perdonados. Y entonces ya no hay causa de juicio, ya no hay por qué condenarle. Usted ya no tiene pecados, ha sido salvado de la condenación. Y por eso siempre manejamos ya a nivel doctrinal salvación y vida eterna. O sea, son dos cosas interesantes. Entonces podemos decir que Cristo Jesús obtuvo nuestra salvación, ¿dónde? En la cruz. ¿Y la vida eterna? En la resurrección. Cristo resucitó y en su resurrección nos da vida y tenemos vida eterna en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y Él nos dio vida, dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el amor de Dios está presente allá por medio de Cristo. Ahora, Romanos 10, 9 y 10 habla de la confesión.
¿Alguien quiere leerlo, por favor? Con el micro, por favor. Ahí, alguien que está aquí. Ahí, mira, por favor. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Excelente, gracias. Nosotros tenemos la gran necesidad de responder a este mensaje en arrepentimiento y fe. Tenemos que arrepentirnos, pero necesitamos creer. La fe es creer. Ahora, otra pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe? Esa no es la fe salvadora. Hebreos 1 no es la fe salvadora. Hebreos 11. Si creemos que Jesús, ¿qué? ¿Qué debo creer de Jesús? Que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió por mis pecados en la cruz y que el sacrificio de Cristo es eficaz para perdonar mis pecados. Esto es la fe salvadora, donde yo creo, me apropio del sacrificio de Jesús. Y entonces yo estoy seguro que Cristo murió por mí. Estoy seguro que Él me ha perdonado y que con ese perdón me ha salvado. Yo creo. Ahora, confieso. Y el confesar es esto, justamente, decir lo que creo respecto de Cristo como mi Salvador. Cristo como mi Salvador. Cuidado, porque tú puedes creer que Él es el Hijo de Dios. Cuidado, tú puedes creer que Él vino al mundo. Tú puedes creer que Él murió en la cruz para perdonar los pecados. Todo esto es cierto y crees bien. Pero lo que necesitas verdaderamente creer es que Él murió por ti. Y apropiarte de eso. Cristo murió por mí. ¿Y qué dice el himnólogo? ¿Qué amor tan grande puede ser aquel que precio tal pagó por mí? Por mí, dice. Sí. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de la seguridad o de la fe salvadora, deja de ser algo público y se convierte en algo personal? Yo creo que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados, no porque lo merezca, sino porque su gracia ha sido derramada sobre mí. Observaciones finales. Prepara a la iglesia para recibir invitados en términos de actitudes, así como el programa de actividades. Hermanos, una iglesia que está en crecimiento es una iglesia que sus actividades las piensa para inconversos. ¿Sí? Nuestros cultos deben estar pensados para inconversos, no para cristianos. Los cristianos vamos a adorar, pero el inconverso necesita un ambiente apropiado. Y nosotros tenemos que facilitar ese ambiente. Mantén una celosa relación con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Todo discípulo de Cristo lee constantemente la palabra. Entonces, aquí es muy fácil que usted identifique si usted es discípulo de Cristo o es creyente presbiteriano. O si no es presbiteriano, si es creyente de su denominación. Usted es un discípulo de Cristo si todos los días ora, si todos los días lee la Biblia,
y como discípulo si usted dedica tiempo para estudiar la Biblia. Porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar la Biblia. Entonces, el cristiano, el convertido a Cristo, hace esto. Mantiene una relación celosa con Dios. Lo otro es el cuidado de su testimonio. Debemos cuidar nuestro testimonio. Esto es muy importante. Orar constantemente por los contactos, es decir, los amigos, los vecinos, los familiares a los cuales queremos evangelizar. Lo otro, muestre interés genuino, ¿sí? Con las personas, ¿sí? Muéstrese genuino como alguien que aún necesita de Cristo y mucho. Es decir, hermanos, no somos producto terminado. Estamos en formación. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser forjadas. Hay muchos vasos de nosotros que necesitan ser quebrados y vueltos a ser por el Señor. No se crea mejor que los demás, no lo es. No se sienta un súper cristiano, no lo es. Si usted se siente un gran cristiano, es una evidencia muy, muy real de que usted no es cristiano. Aquel que piensa que es un buen cristiano, ¿sabe qué? Lo más seguro es que no es cristiano. Porque el verdadero cristiano está en una lucha permanente y constantemente se descubre pecando contra Dios, fallando al Señor, incumpliendo la palabra, desobedeciendo a Dios. Muéstrese cuál es, muéstrese genuino. No le dé pena que lo conozcan como usted es y pida ayuda. Que esto es muy importante, pida ayuda. La mayoría de los cristianos venimos al culto pero maquillados, ¿no? Maquillados. Presentamos la cara bonita, ¿sí? Y la partecita pequeña, blanquita del corazón es la que presentamos, ¿sí? La parte negra, dura y horrible del corazón, esa la guardamos. De vez en cuando aflora, ¿no? Pero eso es horrible. Hay que mostrarnos genuinos. Reconoce que tienes muchas luchas, así como debilidades. Pero a diferencia de los no cristianos, cuentas con la ayuda de Dios. Tenemos que venir al Señor con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, para que Él nos fortalezca, Él nos ayude, Él nos enseñe, nos ayude a arrepentirnos, nos ayude a convertirnos. Los reformadores hablaban de la necesidad de aceptar a Cristo todos los días. Propicia la convivencia con tus contactos, con otros cristianos, ¿sí? Hermanos, convivir con cristianos es lindo. Es bonito, ¿verdad? Convivir con los hermanos, que aquí comemos juntos, cenamos juntos, allá paseamos juntos, jugamos juntos. Eso es bonito. Pero eso no nos ayuda a compartir el evangelio, a hacer discípulos. Necesitamos convivir con aquellos que no conocen a Cristo y que necesitan ver un modelo de cristiano. Y el modelo de cristiano debemos ser tú y yo. Si un contacto muestra interés por una relación con Dios, no dudes en invitarlo a estudiar la Biblia juntos. Y esto necesita inversión de tiempo. Si eres alguien muy ocupado, no puedes ser un discípulo de Cristo. Déjame decirte, si no tienes tiempo para discipular a otros, no puedes ser mi discípulo. Y Jesús es muy claro en esto. De quién puede ser su discípulo y quién no puede ser su discípulo. Y una de las cosas es que si tú estás tan ocupado en tu trabajo, en tus tareas, en tus ocupaciones, en tu panorama, en tus proyectos, y no te da tiempo para discipular a otro, yo no creo que seas un discípulo.
A lo mejor el juicio es muy fuerte, pero ¿dónde te estás reproduciendo como discípulo? ¿Dónde estás creciendo como discípulo? ¿Dónde estás mostrando que verdaderamente eres un discípulo de Jesús? Finalmente, hermanos, confiemos que el Señor de la mies, Él está comprometido en respaldar todo el trabajo y esfuerzo que hagamos para extender su reino entre los hombres. Debemos caminar con esa firme visión y convicción. Todos te pueden cerrar las puertas, pero si estás seguro que Dios te llamó a ser discípulos, Él te llevará adelante para que sigas haciendo discípulos. La obra es de Él, nosotros somos instrumentos, nosotros somos herramientas que Él va a utilizar para su gloria. Entonces roguemos al Señor de la mies, como dice Jesús, que envíe obreros a su mies. Y usted y yo respondamos como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por poder recordar, reflexionar y comprender que necesitamos compartir el Evangelio de Cristo. Gracias por esta forma que consideramos muy útil, muy buena, para compartir el Evangelio con otros. Ayúdanos y enséñanos, Padre Santo, a hacer lo necesario, a fin de que seamos instrumentos en tus manos y otros vengan a tus pies, y que nosotros solamente seamos el medio a través del cual tu palabra llega a los oídos de las personas, porque estamos seguros que el Espíritu Santo obrará en los corazones. Estamos en tus manos, Señor, rogando tu gracia y rogando tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este taller de evangelismo, Señor. Que tu palabra haya quedado en el corazón de mis hermanos, que reflexionemos, Señor, porque nos falta mucho por hacer. Que seamos más comprometidos con tu obra, Padre Santo. En esta hora, Señor, te ruego que bendiga estas ofrendas, estos diezmos que tus hijos traen. Bendícelos, Señor. Bendice el trabajo de cada uno de ellos, sus negocios, Señor. Bendice la vida en general de cada familia, Señor. También te ruego por la Junta de Diáconos, Señor, para que tengan sabiduría para hacer estos recursos bien administrados. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, hermanos, cantemos al Señor esta alabanza para confirmar lo aprendido esta noche. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, lo puedes hacer sobre sus pies. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. Enciende una luz. Una última vez. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos a pedirle al Pastor Felipe que nos despida con la oración final. No sin antes invitarles a que nadie se vaya a retirar, para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido esta noche. Vamos a subir las escaleras aquí arriba, vamos a compartir un tiempo juntos. Dios y nuestro Padre, gracias porque en este tiempo, en este momento, amado Dios, en el tiempo en que vivimos, tu palabra relacional es imperante, es necesaria. Y en esta comunidad de gracia, te suplico, oh Señor, que obres poderosamente en nuestros corazones, que afines, que nos alinees hacia ti, para ser una verdadera comunidad de hermanos, como una familia, para que podamos nosotros vivir relacionados contigo, con la iglesia, y así, Señor, impactar al mundo predicando el Evangelio para que otros vean cómo vive la iglesia de Cristo. Bendice al pastor Neri, bendice a la iglesia, Señor, y que esta enseñanza nutra nuestras vidas y ahora sí lo podamos poner en práctica. Señor, así como venimos, podamos salir y poder dar testimonio de lo que tú haces con nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. No sé si vamos a tener un tiempo de avisos. Mientras tanto, no sé si quisiéramos como iglesia, Pastor Neri, pudiera, creo que no me escuchó,
Como iglesia local, Jesucristo Salvador, les damos el agradecimiento a todos ustedes, a Jesús Oriente, a cada uno de mis hermanos que veo de otras congregaciones. Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pastor Neri, reciba de la iglesia el agradecimiento. Que el Señor le bendiga, prospere a su familia, su numerosa familia. Así que, hermanos, tomemos un tiempo antes de retirarnos y subir ahí arriba para escuchar los avisos para la iglesia local. Muy bien, hermanos, voy a pedirles un minuto de su atención. Mañana lunes a las 6 de la tarde nos vamos a estar reuniendo para orar unos por otros. Mañana a las 6 de la tarde va a estar dirigiendo nuestra hermana Pérsida Ralón III. Y el día martes la Sociedad Femenil se va a reunir a las 6 de la tarde. Invitan a todas las mujeres para que puedan estar en esta reunión de la Sociedad Femenil. Y el miércoles también a las 6 de la tarde, hermanos, nos vamos a ver para seguir aprendiendo a través del estudio bíblico, miércoles 6 de la tarde. Y el próximo domingo también estemos a las 10 de la mañana para seguir aprendiendo en las clases de Escuela de Formación Cristiana. Y a las 11:15 el culto de adoración va a estar dirigido por nuestro hermano diácono de iglesia, Pablo Genaro Roblero, y su esposa. Y por la tarde también vamos a estar también todos invitados porque tendremos una conferencia de mayordomía, así que también vamos a seguir aprendiendo el próximo domingo a las 6 de la tarde. Esta actividad va a estar coordinada por el Ministerio de Recursos. Son los avisos y que tengan una excelente noche todos. Bendiciones.